Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. En este encuentro con Ricardo Changala vamos a estar hablando, según nos propuso, del Papa Francisco y los pueblos indígenas. Y ahí ya lo tenemos en pantalla. Ricardo, muy buenos días. Gracias por reencontrarnos como cada semana y traernos este tema que no sé si decir que puede ser polémico, pero por lo menos inusual, el enfoque. Bueno, esperemos aportar algo diferente, porque uno ha escuchado muchas cosas estos días, obviamente en torno al fallecimiento de Francisco, pero quería hacer algunas referencias que no he visto mucho y que me parece no menores, ¿no? Ujú. Una previa, cuando uno habla del Papa, muerto o vivo, estamos hablando de una persona que tiene tres representaciones enormemente importantes. Eso nunca hay que perderlo de vista. Por supuesto que es el jefe de la Iglesia Católica, ¿no? Ujú. Que es la religión o la iglesia con más fieles en el planeta Tierra. Pero también es un jefe de Estado, porque el Vaticano es un Estado, es un país Sí. chiquitito, Mm. lo que quiera, pero es un país y tiene responsabilidades y acciones con el Estado. Pero además es la principal figura de, bueno, lo que podemos llamar una enorme transnacional, sin fines de lucro, si se quiere, o confesional, como se llama, pero tiene inversiones y peso económico en el planeta entero. Y esto no es un tema menor, porque uno de los problemas que enfrentó Francisco cuando asumió su pontificado fue justamente la existencia de denuncias, muchas, sobre malos manejos de las finanzas Mm. de la Que no iglesia. son nuevos, ¿no, Ricardo? Porque yo recuerdo todos los escándalos del Banco Ambrosiano, de Paul Marcinkus, Por bueno. eso, por eso. Y entre otras cosas, una de las primeras acciones que tomó fue nombrar a una persona encargada del tema, que fue una mujer, Ujú. ¿no? Que es otro tema que tiene que ver con el Papa Francisco. Bueno, yo obviamente no me voy a referir a la interna de la iglesia, no, eso es para otra gente, no para mí porque no domino tanto el tema, pero alguna información uno quiere. Pero quería hacer algunas referencias y atar cabos con la historia y con el futuro, si me permitís. Y la Claro. verdad es que quiero empezar por acá. Quienes están viendo por YouTube van a ver una foto. Mm. Esa foto es del año 1983 y fue cuando Juan Pablo II, que era un papa polaco, Karol Wojtyła, llega a Nicaragua en el 83, en pleno proceso y auge de la revolución sandinista. El ministro de Cultura de la época era un cura, un Mm. importante representante de la Iglesia Católica, Ernesto Cardenal, además un gran poeta, en fin. Y ese fue un acto de humillación pública que quienes estaban ahí lo recuerdan hasta el momento y quien no, que lo vaya a leer, porque nunca ocurrió eso antes. El Papa llega a un estadio repleto de gente y le niega el saludo, le niega la mano, no lo bendice, no le da la mano para que la bese a, a Cardenal, ¿no? Y le dice un montón de cosas, además la gesticulación fue muy dura en público, ¿no? Este, y yo quiero decirte, y por eso me la recuerdo mucho, porque muchos años después tuve la enorme fortuna de estar muchas horas hablando con don Ernesto Cardenal, en una situación insólita donde quedamos en medio de Nicaragua, en la nada, en un lugar donde solo había calor y cerveza. Así que hablamos muchas cosas y él me contó algunos de los detalles de ese encuentro que no voy a ventilar, no corresponde, pero te aseguro que no fue tan académico, no fueron palabras tan académicas como las que han circulado. Pero básicamente el mensaje fue, antes de bendecirte tienes que reconciliarte con la iglesia. Y lo maltrató en público y lo humilló en público. ¿Por qué? Y bueno, porque Cardenal era parte de un gobierno que estaba tomando medidas a favor del pueblo, con una visión izquierdista, socialista, todo lo Mm. contrario a las ideas del Papa en ese momento, ¿no? Uno puede Claro. opinar lo que quiera sobre el proceso sandinista, pero esa es la realidad en ese momento. ¿Y por qué lo digo? Sí, de Porque, hecho el propio cardenal tomó distancia, ¿no? por supuesto, pero lo menciono esto porque valorar a Bergoglio, uno puede hacer mil cosas, puede hacer mil críticas, desde sectores de la izquierda o gente crítica puede decir que no hizo nada, que en realidad pues, tendría que haber hecho un montón de cosas, que no resolvió el problema de la pedofilia interna, muchas críticas. Y desde la derecha es todo lo contrario, le pegan hasta por lo que no hizo. Y creo que lo que corresponde es hacer una valoración más o menos de largo aliento, histórica, con perspectiva.
de temporalidad para entender. Entonces, lo que yo digo es que de Wojtyla a Bergoglio hay un cambio muy grande, muy importante, ¿no? Por eso lo mencionaba. Y de hecho no es casualidad que sea el primer papa no europeo en 1000 años. A ver si, 1000 años. ¿Ah? Y el no europeo anterior fue un sirio, el primero latinoamericano, etc. Hay muchas cosas ahí que tienen que tenerse presente a la hora de valorar, digamos, su proceso. Pero bueno, podemos hablar de muchas cosas, pero quería mencionar algunas fundamentales. La obra fundamental de un papa en lo político, filosófico, conceptual, no me refiero a su tarea como pastor de la iglesia, que eso es otro tema, pero en la construcción que hace conceptual, que tiene enorme relevancia, tiene que ver con las encíclicas, o sea, los principales documentos que se aprueban durante su pontificado, ¿no? Y ahí hay dos o tres muy importantes. Una, tal vez la más importante, sea Fratelli Tutti, del 2020, además en contexto de pandemia, que tiene muchas características que no tenemos tiempo de hablar todo ahora, pero hay toda una conceptualización política, social, sobre el mundo que aprueba el Vaticano, que tiene que ver con el uso común de los bienes, que el derecho a la propiedad privada es un derecho que tiene que limitarse y es un derecho natural y secundario, no primario. El hecho de proteger a las personas migrantes, que las fronteras no pueden impedir el movimiento de la gente, toda la preocupación por la paz, ¿no?, del mundo, que además últimamente se reflejó mucho también, en fin, daría mucho para hablar sobre Fratelli Tutti, y un centro fundamental en la idea de pueblo, el oponerse a la utilización del concepto de populismo como cualquier cosa que sea a favor de las mayorías, entonces populismo. Hay una oposición de eso de la visión del Papa. La triple T que menciona muchas veces, que es el trabajo, tierra y techo, muchísimos discursos del Papa tienen que ver con eso, el tema central del trabajo. Bueno, hay un montón de cosas en esa encíclica, que además fue hecha en diálogo con los responsables de las iglesias musulmanas y también ortodoxas, que es otra característica del Papa. En fin, es fundamental eso. Pero además lo que yo quería resaltar, que hay una serie de acciones concretas y documentadas que tienen que ver con los pueblos indígenas que ningún papa antes había hecho. No debe ser casualidad que el papa sea latinoamericano, ¿verdad? Y no europeo, como pasó durante 1000 años. Me imagino que algo debe tener que ver con el asunto. Pero bueno, dos o tres cositas en lo que brevemente podemos decir ahora. Primero, que el Papa más de una vez pidió perdón en nombre de la Iglesia por cosas horribles cometidas en épocas pasadas, en la conquista, en Bolivia, en Canadá, etc. Uno dice, bueno, pidió perdón. Sí, pero cuidado, porque España todavía está peleada con México porque no quieren pedir perdón por muchas cosas que ocurrieron durante la conquista, por ejemplo. Y el Papa, Claro. en definitiva, pide perdón en nombre de la Iglesia Católica, que fue un baluarte fundamental de ese proceso. Pero más allá de eso, encíclicas como Laudato Si, que es una encíclica del año 2015, que tiene un contenido muy importante, tiene mucho que ver con la temática ambiental, entre otras cosas, el antropocentrismo, en fin. Dice expresamente que los pueblos indígenas son los principales interlocutores con los que tenemos que hablar a la hora de ver temas espaciales, proyectos que atentan contra sus espacios, ¿no? Eso es clave, porque es una idea fundamental que ahora veremos por qué. En Fratelli Tutti también pide el reconocimiento de los pueblos indígenas una y otra vez. Y tuvo muchos vínculos con los pueblos en muchas reuniones, en algunas tuve el honor de estar cerca también. Y uno de los documentos fundamentales, y hace muy poquito, en 2023, aprobó no una encíclica, pero sí una declaración oficial del Vaticano, donde expresamente dice el Vaticano que la doctrina del descubrimiento no pertenece, no tiene nada que ver con la Iglesia Católica ni con la concepción católica. ¿Ah? Y que eso es negativo, entre otros, para los pueblos indígenas, pero no solo para los pueblos indígenas. Y esto, que parece menor, porque estamos hablando del descubrimiento hace 500 años, no lo es, por dos razones. Primero, porque la concepción del descubrimiento, con distintos nombres, sigue estando vigente ahora todavía en muchos lugares, justificando una serie de acciones e inacciones políticos de muchos actores para apropiarse, expropiar y utilizar las tierras, los territorios e incluso las personas en muchos lugares del planeta. O sea, primero, que no es solo el pasado, es el presente. Y lo segundo, no menos importante, es que en esa resolución del 2023, insisto, el Papa lo que hizo fue retomar las demandas de los pueblos indígenas
que incluso se plasmaron en documentos de Naciones Unidas previos, las toma, las procesa y las plantea. Agregando además digamos, la negación expresa de 3 encíclicas papales muy anteriores, muy antiguas, pero diciendo que esas no corresponden a la concepción de la Iglesia Católica. Uno puede decir, bueno, esto no sé si es tan importante, pero conceptualmente, políticamente y filosóficamente, nunca nadie había hecho una cosa así. Así que creo que hay que darle ese mérito a Francisco, ¿no? Y finalmente, no es casualidad que fallece el Papa y aún antes es difícil encontrar un Papa que ha tenido tantos enemigos públicamente, ¿no? De grandes enemigos en sentido de grandes actores políticos o empresariales que hablan peste del Papa, hablaban antes, incluso después de fallecido, ¿no? Algún presidente de la zona ha dicho que era el representante del diablo en la tierra, ¿no? Hasta eso se puede decir. Por algo será, ¿no? Ladran Sancho. Entonces ahora y termino con esta reflexión simplemente, ahora que toca reemplazarlo, ¿no? Nombrar un nuevo papa, yo creo que la Iglesia tiene una disyuntiva importante, porque por un lado, obviamente, los sectores más conservadores van a intentar avanzar en sus posiciones, si no eliminando, por lo menos morigerando buena parte de la construcción conceptual del Papa, uno de los pocos seres humanos con algún peso político en el planeta Tierra, que hasta día antes de su muerte hablaba de la justicia social, ¿no? Que es un término que ya casi menciona, el Papa siempre lo menciona. Pero al mismo tiempo tiene el siguiente problema. Durante el papado de Francisco, la Iglesia Católica aumentó sus fieles, ha crecido como iglesia. Por lo tanto, parece que en términos de marketing no le ha ido tan mal con ese discurso, esos planteos, esas propuestas, sus acciones de Francisco. De manera que ahí habrá que ver qué pasa. Dicen también que Francisco ha sido muy hábil y ha nombrado muchas personas en el entorno de la estructura eclesiástica, que son los que tienen que tomar decisiones ahora para nombrar un nuevo papa, buena parte de los cuales, de alguna manera, van en línea de su pensamiento o su división dentro de la Iglesia. Ya veremos. Pero lo cierto es que el papa que hemos tenido hasta ahora ha tenido acciones concretas, seguramente muchas debilidades y muchas cosas que mucha gente puede estar de acuerdo, pero también algunas que vale la pena destacar. Una tiene que ver con los pueblos indígenas y por eso me parecía que era momento adecuado para resaltar este punto. Buenísimo, Ricardo. En el cierre y aportando un dato que no tiene nada que ver con todo lo que tú contás de tanta profundidad, pero creo que también cuando elige su nombre como papa, marca ya desde ese lugar una diferencia. No, por supuesto, no es menor tampoco, es muy importante, incluso donde fue a vivir. Claro. Otros papas no fue a vivir en el lugar de los papas, sino en el lugar común con otros miembros de la Iglesia. Pero bueno, como digo, todo puede ser muy opinable, pero yo quería remarcar este punto porque no lo estoy escuchando y me parece que no es menor. Un gran abrazo, nos reencontramos la semana que viene. Un abrazo a ti, chau, chau. Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos.